Bueno, mi gente, hoy les estaré hablando sobre la palabra prohibida del diccionario. Es una palabra que no sale en ningún diccionario. Es una palabra que existe y que tiene su definición, más sin embargo no la podemos encontrar en ningún diccionario. ¿Por qué? Porque yo pienso que esta palabra es la palabra prohibida del diccionario. ¿Por qué? Porque si todos los seres humanos supiéramos que esta palabra existe, no nos cogieran de tontos tan fácil. Hay una palabra que es la palabra escéptico, que significa una persona que duda o desconfía de las verdades comúnmente admitidas por todos. Entonces, yo soy escéptico con la teoría de la evolución y con la teoría del heliocentrismo, con eso de que la Tierra es redonda. Yo soy escéptico con eso. Un hombre escribió un libro llamado Astronomía Cetética. La palabra cetético tiene un significado y la palabra cetético es la palabra prohibida del diccionario, la palabra que no aparece en ningún diccionario. Y cetético tiene su definición. El pensamiento cetético es el que dice que si yo no lo puedo probar, pues no es verdad. ¿Me entiendes? Si tú me dices que fueron a la luna, pero yo no puedo ir, pues no es verdad, porque yo no puedo ir, ¿me entiendes? Es un pensamiento cetético, que es un pensamiento que es real, que es necesario, que es útil y que es verdadero, ¿me entiendes? Que si tú me dices que tuviste que un animal evolucionó a otro, pero yo no lo puedo ver, yo no lo puedo probar, pues no es verdad, estás mintiendo. Ese es el pensamiento cetético. Entonces, en el libro que yo escribí, en el cual refuto la teoría de la evolución, le dediqué un párrafo a la palabra cetético. Y cita de la siguiente manera: debemos aprender a ser escépticos. Escéptico es una persona que duda o desconfía de la verdad, eficacia o posibilidades de algo, especialmente de las creencias comúnmente admitidas. Hoy en día la teoría de la evolución es una creencia comúnmente admitida en la comunidad científica por muchas personas, pero aún así sigue siendo blanco de muchos ataques, ya que tiene muchas lagunas. Por eso soy escéptico con esta teoría. Un hombre llamado Samuel Birley Rothman escribió un libro llamado Astronomía Cetética. Yo recomiendo que tan pronto termines de leer mi libro, leas el libro de Astronomía Cetética. Samuel inventó una palabra nueva parecida a la palabra escéptico, y es la palabra cetético. Hoy en día no encontramos la definición de la palabra cetético en ningún diccionario. Quizá el gobierno no quiere que esta palabra sea incluida en el diccionario porque su gran significado abriría la mente de todos los seres humanos. Samuel promovía un modo de pensamiento llamado cetético. El pensamiento cetético es aquel que pretende dudar de todo lo que no se puede verificar a través de los sentidos. Un breve ejemplo sería el siguiente. Yo te puedo dar un libro gigantesco hablando de cómo viajar a través del tiempo y que mi libro esté lleno de cálculos matemáticos que al realizarlos en el papel dan resultados correctos. Pero cuando yo construyo la máquina de viajar por el tiempo en la vida real, la máquina de viajar por el tiempo no funciona. Si la máquina de viajar por el tiempo no funciona en la vida real, es porque aunque todos los cálculos en el papel den resultados perfectos, esto significa que mis matemáticas no son matemáticas, sino pseudomatemáticas. Pseudo significa falso. Aquí quiero hacer un alto para decirte algo, y es que la palabra pseudociencia existe. Y la palabra pseudoescéptico también existe. La palabra pseudo siempre significa falso, y la palabra pseudo se la puedes poner a cualquier palabra. Vamos a poner pseudocurvatura, como dicen los terraplanistas. Los terraplanistas dicen, esto es un video refutando la pseudocurvatura, porque pseudo siempre significa falso. ¿Qué sucede? La palabra pseudoescéptico no existía y fue inventada a principios de los años 1900. Entonces, yo en este libro me inventé una nueva palabra que se llama pseudomatemáticas. Pseudomatemáticas, si tú buscas la palabra pseudomatemática en internet, no existe. Esta palabra yo me la quiero inventar para que ustedes la rieguen por ahí y no se dejen engañar por las demás personas que los engañan utilizando pseudomatemáticas. Pseudomatemáticas son las matemáticas que tú realizas en un papel y te dan resultados perfectos,
pero cuando las aplicas en la vida real no son aplicables. Nikola Tesla dijo: vivimos en una época donde hemos cambiado los experimentos científicos por las matemáticas. Y no se pueden cambiar los experimentos científicos por matemáticas, porque las matemáticas son matemáticas y los experimentos científicos son experimentos experimentales, que hay que hacerlos para experimentar. No podemos cambiar un experimento por una matemática, porque no es útil. Las matemáticas son perfectas. Albert Einstein dijo que su ciencia favorita eran las matemáticas, porque las matemáticas son perfectas y son irrefutables. 1 más 1 es 2, y eso es completamente irrefutable. Pero ¿qué sucede? Cuando tú haces una matemática, por más perfecta que sea, en un papel y me dices cómo viajar en el tiempo, si yo hago todo lo que dice el papel en la vida real y hago una máquina con todas las matemáticas que dice tu papel, que dan resultados reales en tu papel, aunque en el papel dé resultados reales, si en la vida real no puedo viajar por el tiempo, es que tus matemáticas son pseudomatemáticas, son falsas. Eso es lo que significa pseudomatemática. Entonces los millones de años luz de la NASA, todo eso es pseudomatemáticas, porque nadie puede comprobar un año luz, porque nadie puede ir desde la Tierra hasta una estrella y contar cuántas millas hay alrededor, bla, 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 sino que los años luz y todas esas cosas son pseudomatemáticas. Vamos a continuar leyendo aquí. Usando el sentido común, sabemos que es imposible viajar al pasado, ya que si viajas al pasado y matas a tu abuelo, automáticamente dejarías de existir, porque nunca exististe porque tu abuelo fue asesinado. ¿Y quién asesinó a tu abuelo si tú no existías? Por eso no debemos cambiar los experimentos científicos por las matemáticas, aunque las matemáticas no fallan en la calculadora ni en el papel. Quizá en la vida real no sean aplicables y por eso se convierten en pseudomatemáticas. Pero ¿qué sucede? Nunca debemos irnos a los extremos, porque también existen los que se llaman pseudoescépticos. Los pseudoescépticos tienen más tendencia a negar que a dudar, a desprestigiar más que a investigar. Usan una doble vara de medir en sus análisis críticos, emiten juicios sin una completa investigación, usan ataques ad hominem al referirse peyorativamente a los que proponen determinadas disciplinas, no presentan suficientes pruebas en sus refutaciones y, al censurar, asumen que en ningún caso les corresponde el peso de la prueba. Contraargumentan basándose en lo que parece más razonable o plausible en vez de en la evidencia empírica. E insinúan que el que una evidencia sea poco convincente es suficiente para descartarla por completo. Por eso yo soy escéptico y apoyo el pensamiento cetético sin llegar al extremo de convertirme en un pseudoescéptico negacionista. Te recomiendo, estimado lector, que seas igual que yo y que seas escéptico y cetético sin llegar al extremo del pseudoescéptico. En este libro quiero promover el pensamiento cetético, pero por si fuera poco, ya la ciencia cuenta con una alarma antirrobo llamada el método científico. El método científico está creado para evitar todo tipo de fraude pseudocientífico. Si te crees que me estoy inventando esto de cetético, te voy a enseñar ahora unas imágenes de un canal de YouTube que se llama Curiosamente, que es un canal medio desinformador, pero hablaron de Samuel y hablaron del pensamiento cetético. Como vemos, la palabra cetético es una palabra real, una palabra que tiene su definición, pero esta palabra no aparece en el diccionario. ¿Qué sucede? Los masones, los Illuminatis, los que controlan el mundo, no quieren que la palabra cetético aparezca en el diccionario. Porque si la palabra cetético aparece en el diccionario y las personas usan el sentido común y el pensamiento cetético, entonces no se dejarían coger de tontos. Porque, por ejemplo, tú me dices a mí que tú hiciste un experimento científico y que el ser humano comparte el 99% del ADN con el chimpancé. Y tú me lo dices, y me lo dices a través de la televisión. Entonces, como tú lo dices, yo lo tengo que creer.
Pero sin embargo, si conocemos la palabra cetético y sabemos que el pensamiento cetético existe, pues entonces tú me dices que compartimos tanto por ciento con el chimpancé, pues yo te voy a decir, pues yo no te creo hasta que yo lo pruebe por mí mismo. Cuando yo pruebe que yo comparto el 90% del ADN con el chimpancé, pues entonces yo puedo decir que lo compartimos. Mientras yo no verifique tu experimento, yo no puedo afirmar que tu experimento es real. Lo mismo pasa con el viaje a la luna. Ellos ni que fueron a la luna en el año 1969. Más sin embargo, no han vuelto, nadie más ha ido, nadie ha ido, estamos en el 2017, nadie ha enviado cámaras, una persona común y corriente no ha enviado cohetes, nadie ha podido ir a la luna. Entonces ellos fueron en el 69, que no había no había ni iPhone, no había internet, no había nada. Entonces ya ellos habían ido a la luna. Entonces el pensamiento cetético me dice que no, que ellos no fueron a la luna, porque si yo no puedo ir a la luna, pues eso significa que ellos tampoco fueron a la luna, ¿me entiendes? Entonces está bien, a lo mejor, que tú no tienes una nave espacial, un cohete, está bien, porque es verdad, tú puedes hacer una máquina bien grandota y hacer un experimento, y tu experimento puede ser verdad, y quizás yo no lo pueda repetir porque yo no tengo los materiales y el equipo que tú tienes por falta de dinero. Eso puede ocurrir, pero que yo pueda ir a tu país y yo pueda usar tu equipo y yo pueda repetir tu experimento. O sea, si la NASA fue a la Luna en el 1969, pues yo puedo ir hoy en el 2017, ¿entiendes? Quizás yo no puedo ir porque yo no tengo una nave espacial, pero yo puedo llegar a la NASA y decirle, Mara, yo quiero ir a la Luna, ¿qué pasó? ¿Dónde está la universidad para estudiar para ser astronauta? ¿Qué pasó? No hay, pues está bien, pues reclútenme, que yo voy. Ustedes me enseñan, yo aprendo súper rápido, yo soy súper inteligente, vamos allá. Esta palabra cetético es hora de que la utilicemos los seres humanos y que no sean tan pendangos, por no decirles otra palabra, y no se dejen cogerle tonto. ¿Me entiendes? Lo que tú veas en la televisión, no lo creas. Sé cetético y sé escéptico. En cuanto a la Tierra redonda, hay mucha gente que me dice, canto bruto, la Tierra redonda, que si esto, que si lo otro. Yo no puedo decir que la Tierra es redonda, porque yo no he salido fuera del supuesto planeta Tierra y yo no he visto esto con mis propios ojos. Y como yo no he visto eso con mis propios ojos, yo no puedo afirmar que la Tierra es redonda, porque yo no sé que la Tierra es redonda. La gente cree que la Tierra es redonda. Saber y creer son dos cosas diferentes. Para yo saber que la Tierra es redonda, tendría que salir fuera del supuesto planeta y ver esto con mis propios ojos. Ahí entonces yo sabría que la Tierra es redonda. Mientras tanto, nadie sabe que la Tierra es redonda, sino que todos creen y son creyentes de que la Tierra es redonda, porque la palabra creyente se deriva de la palabra creer, y creer y saber son dos cosas diferentes. Creer significa asumir un pensamiento como verdadero, y saber significa conocer las cosas por experiencia propia. Y si no tienes experiencia propia viajando afuera del supuesto planeta y mirándolo, pues no sabes que la Tierra es redonda. Pero ¿qué sucede? Yo no niego que la Tierra sea redonda, porque yo no puedo asumir un pensamiento pseudoescéptico y convertirme en un negacionista y decir, no, la Tierra es plana, punto, y se acabó, que si esto, ¿entiendes? Porque, ¿y si la Tierra es redonda? Yo no puedo decir que la Tierra no es redonda porque yo no he salido del planeta. Para mí es plana, porque hasta ahora la ciencia nos dice que el agua no se curvea, que el Sol y la Luna son del mismo tamaño, que los años luz no existen, nadie puede probar que el Sol es más grande que la Luna, nadie puede probar que la Luna es más pequeña que la Tierra, nadie puede comprobar nada de eso. Entonces, hasta que no tengamos los métodos para comprobar estas cosas, no podemos afirmar unas cosas ni negar otras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo pienso que la Tierra es plana porque la gravedad no existe, las piedras se hunden, los hipopótamos son más pesados que las piedras y flotan y no son atraídos hacia el centro de la Tierra, el agua no se curvea, y realmente pienso que la Tierra es plana hasta que se demuestre lo contrario. Y yo pienso que yo sé que la Tierra es plana porque es lo que vivimos, lo que experimentamos. Un horizonte plano, una tierra quieta que no se mueve, que las cosas no se caen, que no estamos girando, no estamos dando vueltas, que el sol se mueve como lo vemos todos los días, que al mediodía está en el medio del cielo y por la tarde ya se movió para allá, más lejos. Es lo que vemos. Así que chao.